Compañeras que van a desarrollarlo y sería pretencioso alargar más. Va a ser, repito, una mesa importante en donde lo que yo sí les planteo a quienes intervengan, no solamente el ajuste al tiempo, sino fundamentalmente que sea un debate propositivo, que no sea solamente analítico, sino que tenemos un reto y es buscar lo que nos une. Buscar lo que nos une, y para eso hay que poner sobre la mesa qué es lo que proponemos y qué es lo que se puede proponer para demostrar que es posible cambiar el régimen y es posible cambiarlo en beneficio de las personas. Vamos a debatir con Antonio Domenech, que es catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona, con Manolo Moreno, que es dirigente de Izquierda Unida, con Karina Cortés, que es consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, con Inés Sabaner, que es portavoz de ECUO, con Carlos Pizarro, le he dicho que lo voy a presentar en andaluz. Viene también como ganemos Barcelona, porque seguramente me entenderéis mejor si lo digo en catalán, pero es también significativo. Bueno, le he dicho algo más, le he dicho que seguramente me entenderá mejor en Cataluña mi andaluz que en Valladolid, pero repito, viene como ganemos Barcelona, y también Campaña Masares, el diputado de Izquierda Unida y miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Y por último también José Manuel Beira, que es portavoz nacional de ANOVA y también portavoz del grupo de AGE del Parlamento Gallego, con el que compartimos esa experiencia, ese proyecto que tanto nos ha ilusionado. De un Estado democrático y social de derecho, tal como fueron instituidas en todos los países de la segunda posguerra, que en buena medida estaban inspiradas por los ideales del antifascismo, implicaban un conjunto de cosas que, si nos paramos a pensar cómo se han desarrollado estos últimos 30 años en España, han ido siendo la negación de todas y cada una de estas cosas. Por ejemplo, en el programa del antifascismo, tanto de la Cuarta como incluso luego de la Quinta República Francesa o de la Primera República Italiana o de la República Federal Alemana, estaba prevista la idea de que un Estado, para que sea democrático y social de derecho, tiene que tener un gran sector público manejado pública y democráticamente. Y nosotros hemos visto cómo el régimen del 78 ha significado una privatización tras otra, sobre todo a partir del 94. Un segundo elemento muy importante del programa reformista del capitalismo, se trataba de esto, de reformar el capitalismo, ni siquiera de hacer una gran transformación económica fundamental, sino de reformar un capitalismo que se había mostrado catastrófico antes de la Guerra Mundial. Una segunda cosa muy importante fue la regulación extrema, tanto en Europa Occidental como en los Estados Unidos, la regulación extrema de los mercados financieros y del sector bancario, con la idea fundamentalmente de que el sector público debería ser especialmente activo a la hora de evitar el tremendo poder que tiene la banca privada para crear dinero de la nada. Y eso tenía que ver con las experiencias terribles vividas por el mundo en la crisis del 29. A lo que hemos asistido en la economía política de la transición es justamente a una desregulación creciente del sector financiero y a una, por decirlo así, a la botinización de la economía española. Yo os invito a todos a que veáis simplemente, con la distancia que da el paso de los días, a que repaséis cuál era la portada del País, el primer periódico de este país, el día que murió Botín. Toda la portada estaba dedicada a Botín. No había nada en la portada del País que no fuera Botín. Y eso es muy importante, porque en los años 30 aprendimos que un sector bancario no regulado, un sector bancario en el cual la banca privada puede crear dinero de la nada, produce catástrofes terribles. Restauración y ruptura. Pero lo quiero ver desde otro punto de vista.
lo quiero ver desde el reformismo. Es decir, la pregunta que yo haría, después de ver a la Francia de Hollande y de lo que está pasando en Europa con Renzi, con todos los cambios que estamos viendo, es preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué, como decía muy bien Tony, los que nunca hemos sido socialdemócratas estamos defendiendo un programa socialdemócrata? La pregunta es, ¿por qué los únicos reformistas somos revolucionarios? La pregunta es, los límites del reformismo en una sociedad como esta. Porque eso es lo que realmente está en crisis. Eso es lo que está en crisis. Lo nuevo de esta crisis es un capitalismo que es incompatible con los derechos sociales y con las libertades básicas. Y que no deja margen al reformismo. Que nos obliga a los revolucionarios a practicar programas socialdemócratas. Eso habría que discutirlo. Tony lo ha dicho muy bien. Todo lo que ha dicho Tony de lo que era un programa socialdemócrata clásico no se puede hacer en la Europa de hoy. Pero no se puede hacer no porque sea imposible como en voluntad política, sino porque hay unas constricciones internas que lo impiden. ¿Cuáles son esas constricciones internas? La Unión Europea. ¿Podemos hablar de las cosas de España al margen de la Unión Europea? A mí eso me llena de emoción también. Que ya hemos dejado de hablar de Europa después de la elección europea. No, no. Europa sigue siendo muy importante. Somos una región subdesarrollada y dependiente de la Europa alemana del euro. Si eso no lo sabemos, no sabemos dónde estamos, ni qué es nuestro país. Hace muchos años de esto, dos economistas polacos, uno llamado Michał Kalecki y otro Tadeusz Kowalik, publicaron un artículo muy importante, se llama La Reforma Crucial. En ese artículo muy importante, Kowalik acaba de morir hace un año, estos economistas hablaban de un gran problema. El problema era el siguiente, que las reformas estaban integrando a la clase obrera en el sistema y que eso era muy negativo, sobre todo en la lucha por la paz. El problema de ahora es que las reformas son imposibles en este tipo de capitalismo. Y hay que hacer una averiguación y un análisis y partir de eso para entender la política y los dilemas de la izquierda y esto de la ruptura y de la democracia. Pero y el objetivo es seguir teniendo economías subordinadas, seguir controlando los recursos estratégicos y efectivamente pues, que haya un capital hegemónico. Y esto que ocurre en este mundo en el que nos estamos planteando esta pregunta entre restauración o ruptura, cuáles son los retos de la izquierda, tiene efectos directos sobre las condiciones de vida de la población, aunque esta población no esté directamente implicada en ese conflicto. Por ejemplo, el golpe de Estado que se ha dado en Ucrania y que la Unión Europea ha permitido, consentido, apoyado y asentado, ha tenido efectos colaterales, está teniendo efectos colaterales con la agricultura de Andalucía, que puede tener pérdida millonaria por esa geopolítica de ese capital en guerra. En ese mismo contexto tenemos en la escena un nuevo banco de desarrollo con los conocidos BRICS. Brasil, India, China y Sudáfrica e India y Rusia. Y al mismo tiempo hemos visto cómo se han acelerado los procesos para llegar a ese acuerdo transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos, que van a tener efectos devastadores, pero nosotros hablábamos de que uno de los más terribles es que se va a establecer un mecanismo extrajudicial para dirimir cómo las multinacionales van a poder demandar a los estados soberanos porque esa regulación de la que hablábamos, que efectivamente cada vez es menor, puede impedir o puede mermar la obtención de capital. Al mismo tiempo que ocurre ese nuevo banco de desarrollo que salta a la escena, ocurre exactamente eso. Decíamos nosotros, lo caracterizamos como la OTAN económica, ese acuerdo. ¿Y cuál es el... Vamos a un proceso electoral municipal y autonómico
con grandes movimientos y grandes convulsiones en el camino, me quisiera situar en esta intervención en lo que a todas luces para el común de los mortales parece que hoy es una nueva realidad política. Me quería situar en la posible interpretación a corto plazo, quizá, de esta nueva realidad política que tiene en su horizonte la convergencia, la confluencia, el mestizaje y una idea común y a la vez una gran incapacidad para articular esa idea común, para concretar un proyecto o una plataforma capaz de afrontar los procesos también electorales que tenemos en el horizonte. Y para esto yo iré dando flashes de cosas que se planteaban. ¿Restauración o ruptura? Bueno, yo creo que la pregunta, más allá de toda la profundidad analítica, la pregunta en este momento es contestada por la realidad. Y la realidad dice que hay espacios ciudadanos de construcción colectiva que ya se han situado como espacios de ruptura. Esa es la realidad, es la que yo creo que tenemos que analizar a corto plazo. Y que también tenemos que pensar cuánta política se está haciendo en este momento fuera de las organizaciones políticas, fuera de las organizaciones sociales tradicionales y que están recogiendo movimientos de nuevo tipo. Por lo tanto, para mí, en este punto, la pregunta, ya hay espacios de ruptura ya funcionando y tratando de producir cambios, y a partir de ahí quizás nuestra gran pregunta sería si estamos dispuestos a emprender nuevas formas de hacer política, nuevas formas de relación que sitúe al pueblo en el centro, en el protagonismo de las decisiones, con capacidad para ir conformando inteligencia colectiva y saberes compartidos. Esa yo creo nuestra pregunta en este momento. Pero que no solamente se proponen cambiarle la vida a la gente, que es una cosa muy importante dentro de sus ciudades, en el ámbito local, sino también contribuir a esa ruptura democrática que permita abrir, a nosotros nos gusta hablar en plural, procesos constituyentes, o como dicen algunos de los compañeros de ANOVA, un proceso de procesos constituyentes, ¿no? En esa perspectiva. El punto de partida, digamos, de estas iniciativas también era el que se ha comentado aquí, la constatación, como decía Manolo, de que vivimos tiempos terribles y al mismo tiempo ilusionantes, ¿no? Tiempos terribles porque vivimos una forma muy singular de un capitalismo financiarizado, que es un capitalismo desbocado, un capitalismo criminal que no acepta ningún tipo de límite, que parece estar dispuesto a precarizar todos los trabajos, a incorporar nuevas formas prácticamente de esclavitud, a mercantilizar todas las esferas de la vida, todas, ¿no? El agua, la vivienda, la educación, la sanidad, los cuidados, y que efectivamente está produciendo niveles de exclusión, de sufrimiento social y de desigualdades pero muy elevados. Pero es verdad que al mismo tiempo que pasa todo eso, se están activando anhelos de cambio, anhelos de democratización que no se producían o que no veíamos hace mucho tiempo. Y entre otras razones, porque los principales responsables políticos y económicos de este aniquilamiento, de eso que conocemos como el Estado social y democrático de derecho, los grandes protagonistas de ese proceso deconstituyente que estamos viviendo, también están perdiendo aceleradamente su legitimidad. Están cada vez más deslegitimados a los ojos de la gran mayoría. Tienen la fuerza, controlan los grandes medios de comunicación, pero están cada vez más deslegitimados. Y eso lo vemos en el caso español, en la crisis de los principales pilares del régimen. De un régimen que yo diría, frente a lo que se decía, que es un régimen político-económico, que no se puede entender solo como un régimen político, porque ha funcionado como un régimen político-económico.
donde ese modelo de crecimiento especulativo, inmobiliario, financiero, es inexplicable sin la presencia de la monarquía, sin la presencia del bipartidismo, sin la presencia de los aliados del bipartidismo con las oligarquías catalanas, con las oligarquías vascas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, son esos pilares del régimen los que, en mi opinión, digamos, están en crisis a los ojos de la ciudadanía y que ya cada vez más tienen problemas para gobernar a través del consenso. Por eso tienen que recurrir cada vez más a la coacción. Por eso son tan importantes las leyes de seguridad ciudadana, por eso es tan importante la criminalización de la protesta, por eso es tan importante las propuestas de reforma del Código Penal, porque cada vez tienen más dificultades a hacer lo que consiguió el neoliberalismo durante tantos años, que es construir un sentido común que se imponía como un sentido común dominante. Eso no ha desaparecido, pero es verdad que tenemos que reconocer que cada vez está más en problema. Aquí, durante la primera quincena de agosto, sobre la epidemia de ébola y la política del gobierno español. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, pues no es la primera de las, digamos, situaciones que vivimos en torno al ébola. Hemos tenido ya varios brotes de ébola. Este es hasta ahora el más virulento. ¿Qué causa que una enfermedad animal, una zoonosis, se transforme en una enfermedad humana virulenta? En primer lugar, la política neoliberal. En primer lugar, el empobrecimiento del África Occidental y la roturación de la selva. La entrada del ser humano en contacto con la selva. Es la primera causa. ¿Cuál es la segunda causa? Por tanto, una causa muy relacionada con la sostenibilidad o la insostenibilidad de la política neoliberal. La segunda causa es el ajuste neoliberal en África, porque solo pensamos a veces que el ajuste neoliberal está teniendo lugar en los países que tienen desarrollado un estado del bienestar. No, África Occidental tenía sistemas sanitarios. Tiene incluso la carcasa de los hospitales, pero han sido desmantelados por las políticas de recorte y de ajuste también en África Occidental. Y cuando han querido responder a la epidemia, sencillamente no han podido. Les queda, eso sí, la solidaridad internacional y les queda, por supuesto, la caridad del gobierno español, que es mucha. Y en tercer lugar, la industria farmacéutica. Y aquí conecto con Europa, porque leyendo en torno a la industria farmacéutica sobre el ébola, pues me encontré con un dato que yo no conocía. Hace tiempo que no leo sobre enfermedades infecciosas. Pero me encontré con el dato de que la industria farmacéutica no tiene interés en investigar enfermedades agudas, porque las tenemos y al cabo de 2 semanas ya no las tenemos. Y sin embargo ellos tienen que seguir vendiendo el producto, no lo amortizan. En este momento la industria farmacéutica se orienta hacia las enfermedades crónicas, aquellas que te provocan una medicación de por vida. Y aquí conecto con Europa. El problema de la enfermedad infecciosa ébola no es el problema de la enfermedad infecciosa ébola. En Europa, la epidemia son las resistencias que tenemos a los antibióticos, resistencias cada vez más importantes, y el hecho de que tampoco nuestras empresas farmacéuticas están invirtiendo en investigar en nuevos fármacos. Es decir, cuando me acerqué al caso del ébola, me encontré con un problema también en Europa. Un problema en Europa que puede significar un colapso dentro de poco tiempo entre las resistencias antibióticas y la falta de inversión de las empresas farmacéuticas, que solamente se mueven pues por la rentabilidad. ¿Pero qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando? Pues yo creo que tiene que ver mucho, porque cuando hablamos de restauración, yo creo que estamos siendo muy benignos. Es una instauración. Es una instauración. Me vengo de la colonia africana a la colonia europea,
una instalación de un régimen colonial dentro de Europa, de una, digamos, administración colonial, que es la que estamos viviendo en estos momentos, que va mucho más allá de únicamente restaurar los, digamos, aspectos fundamentales del régimen del 78. Ya quisiéramos. No estamos en esas condiciones. Y eso no es lo que se pretende. En estos momentos la política que estamos viviendo es una política de austeridad, eso sí, para unos más que para otros, ¿no? Es una política en que la crisis se ha convertido, yo hoy pensaba en lo que nos ha pasado a todos, ¿no? A la izquierda en general, pues recientemente en Caja Madrid, ¿no? Yo creo que nos ha pasado, no podemos evitar decirlo, ¿no? Porque la izquierda tiene, por una parte, unos principios de gestión pública que son superiores a los principios de gestión liberal y tiene también una legitimidad moral. Y eso no es fácil construirlo y es muy fácil destruirlo, muy fácil. Y en estos momentos uno tiene esa sensación, yo quería también transmitir esa sensación en este debate y en la relación con los compañeros y compañeras de que, bueno, en esto no solamente hay pues un problema local o un problema de una caja de ahorros, tenemos un problema de fondo de cómo vamos a construir un programa y una autoridad moral en torno al programa en el futuro, por ejemplo, en relación a la banca pública. ¿Cómo lo vamos a hacer, digamos, si al final la única banca pública que teníamos en este país, casi aproximadamente el 50% de los depósitos populares se nos han ido por el sumidero y van a acabar en grandes bancos privados? La gratitud, pero sí que la quiero expresar. Quiero deciros que yo estoy absolutamente sometido soy nacionalista, masculino, de izquierda, sometido a la férrea voluntad de una españolista de izquierda, pero fémina, llamada Yolanda Díaz, y por lo tanto ya os imagináis la que me van a pedir cuentas de mi regreso a Galicia. Pero encantado. No quiero, evitaré decir cosas que reiteren lo que ya os he dicho y con lo que esté de acuerdo, ¿no? Y que es la mayor parte de lo que se dijo. Y las cosas en las que no estoy de acuerdo no es que esté en contra, sino que las veo con ópticas diferentes, y eso es lo bueno cuando se está dialogando y cuando hay diversidad, ¿no? Que es lo fundamental. Entonces, vamos a ver si hago mi propio esquema pequeño. Pues yo creo que para empezar, la cuestión de la peripecia del actual régimen político, que es espurio desde el comienzo, del fraude de la transición hasta hoy, hay que contemplarla. Lo hacía Toni Domènech de alguna manera cuando citaba lo que eran las piezas básicas del diseño constitucional en la onda de lo que ya estaba acabando, como dijo Manuel también, se lo estaba acabando, que era de las constituciones inspiradas en el antifascismo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que citar, yo creo que estamos a final de un ciclo histórico-político, incluso un ciclo incluso sistémico, en el sentido de que estamos a final del ciclo de hegemonía en el sistema mundo, en el World Economic System, y ese final del ciclo histórico se da aproximadamente de manera simultánea superpuesto en varios niveles. Uno de los niveles es mi propio país, mi propia nación, mi comunidad autónoma, autoanémica, Galicia, pero bueno, ese es el más pequeñito, eso es el Likud, no tiene importancia, no voy a hablar mucho de ello. Está el Estado español y por lo tanto ahí está la cuestión del régimen político, pero también de un ciclo económico. Naredo
es el hombre que mejor analizó todo lo que llamó el complejo de la burguesía del ladrillo, ¿no? Todo el proceso de lo que es lo que fue la desgracia, lo que acabó en la burbuja del ladrillo de la construcción, y cómo eso comienza en el franquismo y fue mudado para nada en las políticas de la transición. Por lo tanto, es un ciclo que viene de bastante más atrás incluso de la propia transición. Pero estamos al final de un ciclo en la Unión Europea. El proceso de construcción europea con la forma Unión Europea actual está caput, se acabó. Es una Unión Europea. Yo digo que es el Cuarto Reich sin ver más de momento, porque está la otra, no es algo más. Y por lo tanto, incluso pues esto me lleva a que Galicia, que yo fui el primero, cuando era joven, hace muchísimo tiempo, que me aventuré a diagnosticar que Galicia era una colonia interna. Yo tenía maestros a distancia, por ejemplo, Pablo González Casanova, el gran sociólogo mexicano, hoy todavía vivo, absolutamente venerable y venerado, rector de la UNAM durante una serie de tiempo, había acuñado ese concepto. O Harold Walker, un hombre de pensamiento de izquierda británico de los primeros etapas del World Review, había acuñado el análisis del colonialismo interno para analizar el sistema de apartheid en la Unión Sudafricana. Pero bueno, esto cuando me lancé a eso y fui criticadísimo, que estaba en la luna, etcétera, etcétera, luego finalmente se fue asumiendo. Pero lo curioso es que hoy en día Galicia es una colonia interna de un protectorado de un Cuarto Reich. Entonces ya os imagináis. Porque claro, el Estado español está convertido en un protectorado como mucho, y la Unión Europea no es tan cosa. La Unión Europea es simplemente el Reich, en la versión en la que ya no hace falta que el fascismo y el nazismo tengan la misma morfología, ni que tampoco operen por los mismos métodos. ¿Por qué? Porque desde en la etapa del apogeo de los fascismos europeos, el nazismo, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el estadio de desarrollo de la transnacionalización del capital? Todavía en los libros se lee la capital monopolista del Estado. Entonces, entre que sea el capital monopolista del Estado, función que tiene el Estado, entonces la conexión entre la alta burguesía, la capital y el poder político en sí mismo, y a partir de la transnacionalización, donde todo el sistema nervioso del sistema mundo lo constituyen las monstruosas transnacionales, 5 de ellas controlan todo el comercio internacional del café o lo que sea, las otras controlan absolutamente toda la agroquímica y la otra tal. Entonces, evidentemente, el Estado